Iglesia, buen día. Dice la palabra de Dios que las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Y hoy es un día maravilloso para que nosotros sigamos experimentando y disfrutando de la gracia y de la misericordia de Dios. Y es el tiempo que Él nos regala hoy para que sigamos meditando y sigamos siendo enseñados por su palabra. Hemos recibido algunas sugerencias acerca de la transmisión. Han habido de pronto algunas anomalías. Quiero que tengamos en cuenta algunas cositas. Lo primero es que estamos en un momento donde pues las personas están utilizando demasiado internet en sus casas. Entonces eso hace que sea un poco complicado no solamente la transmisión, sino pues también ustedes que lo reciben allá en casa. A veces el número de megas que nosotros tenemos no es suficiente y por lo mismo, por tanto uso de internet, pues eso a veces es un poquito complicado. Entonces simplemente tengamos un poquito de paciencia. También algo bonito es que esto nos ha llevado a nosotros como iglesia a experimentar esto, ¿sí? A transmitir en vivo, a subir los videos a YouTube. Entonces es algo que también nosotros estamos aprendiendo y ha sido una experiencia bonita. No tenemos pues la super transmisión, pero creo que poco a poco hemos ido mejorando. Entonces gracias por las sugerencias que nos han estado haciendo, porque esas sugerencias nos ayudan también a ir mirando qué cositas podemos ir examinando y podemos ir también organizando. Entonces vamos a darle inicio a la palabra que el Señor tiene para nosotros. Hoy, recuerden que hemos estado mirando y estudiando el Salmo 23. En la clase pasada pudimos mirar cuando hablaba de ese valle de sombras de muerte. Y me parece algo muy, muy bonito y muy particular. Lo conversaba con mi esposa en estos días y es como esas ovejitas van siguiendo a su pastor. No importa que las llevara hacia el valle de sombra de muerte, que como lo aprendíamos era un lugar tenebroso, era un lugar peligroso, era un lugar difícil, pero ellas van detrás de su pastor. Recuerden que estudiamos algo al principio de este salmo y es que nada le da tanta seguridad y tanta tranquilidad a las ovejas como poder ver en el campo la presencia de su amo, de su dueño, de su pastor. Y eso es lo que les hace confiadamente seguir tras de él. No importa lo que tengan que enfrentar, no importa por donde tengan que caminar. La porción de la palabra que nos corresponde para hoy continúa entonces en el mismo versículo 3. Versículo 3, versículo 4, donde nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y continúa diciendo: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué me llama la atención? Que la frase que antecede la palabra, donde dice tu vara y tu callado me infundirán aliento, lo que antecede es precisamente aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Por qué me llama la atención? Porque recuerde que en ese valle de sombra de muerte, donde se dirigían montañas hacia arriba, ellas eran llevadas a lugares donde iban a tener alimento, a lugares donde iban a tener agua para beber, porque era durante el tiempo del verano que tenían que ser guiadas hacia allí. Y precisamente tener que atravesar toda esa montaña para llegar a estos lugares nos enseñaba y nos mostraba a través de la escritura que es precisamente en esos momentos difíciles, en esas circunstancias que son desgarradoras, en esos momentos de aflicción, de confusión, es donde nosotros somos más enseñados, es donde nosotros podemos disfrutar y ver a Dios de manera mucho más cercana, revelado de una manera muy especial en nuestras vidas. La vara y el callado, que son símbolo de autoridad
y de cuidado de Dios nos deja ver entonces que es precisamente en esas situaciones hostiles y complejas de nuestra vida donde somos corregidos, donde somos guiados, pero también donde somos cuidados por Él. Miremos algo bien especial, ¿sí? Y es que cuando el pastor parte con las ovejas hacia la montaña, él usa un equipo mínimo para hacer su trabajo. Ahora, estoy hablando de esos tiempos, digamos, un poco más antiguos, donde obviamente a comparación de hoy, digamos, hay más maquinaria y más tecnología para el cuidado no solamente de ovejas, sino de todo lo que tiene que ver con los animales. En ese tiempo pasado usaba el pastor un equipo mínimo. Hoy en día también en algunas regiones del mundo, sobre todo como en el cercano oriente, todavía vemos al pastor que usa su vara, su cayado, lleva un zurrón con algo de alimento, una mochila, un poco de agua y de pronto unos medicamentos sencillos para alguna situación que puedan vivir o enfrentar las ovejitas. Entonces, hablemos de la vara en primer lugar, en primera instancia, hablemos de la vara. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Dios? Mira, cada zagalillo que está siendo enseñado y que está aprendiendo al lado de su padre a cuidar de las ovejas, lo primero que empieza a tener en mente es tener su propia vara, preparar su propia vara. Ahora, ¿cómo lo hace? Él va allá al bosque, a la naturaleza, mira, buscando un palo, ¿sí?, que se adapte a lo que él quiere, o un vástago, que es el que es arrancado de la tierra, y entonces empieza a tallarlo, empieza a pulirlo, empieza a darle como el tamaño adecuado para él. Si es un vástago, entonces esa parte que une la raíz con el tallo lo hace de una manera redonda hasta el punto de que case con el puño de su mano. Una vez ya lo ha terminado, lo ha pulido y ha hecho lo que ha querido con él, ese zagalillo o ese pastorcillo pequeño pasa mucho tiempo, días y horas, aprendiendo a lanzar esa vara, ¿sí?, hacia un punto determinado. Empiezan a adquirir una destreza y una puntería tremenda. Eso con el fin de que esa vara sea utilizada no solamente para su defensa, sino también para la defensa de los animalitos que le está cuidando. Esa vara se convierte como en una extensión del brazo del pastor. ¿Y qué sucede con esto? Es como ese símbolo de fuerza, de poder y de autoridad en cualquier situación. Puede ser una situación grave, pero así lo utiliza. Además, también lo utiliza en el momento en que hay que corregir alguna ovejita que de pronto se está descarriando, se está yendo por otro camino. Recordemos algo. Cuando Dios llamó a Moisés a que guiara al pueblo por el desierto hacia la tierra prometida, Moisés era un experto pastor de ovejas. Y fue a través de la vara de Moisés que Dios hizo una cantidad de milagros, una cantidad de señales para hablar a Faraón, pero también para darle confianza y darle seguridad al pueblo de Israel. Entonces, la vara, y préstale mucha atención a esto, la vara se refiere a la palabra hablada de parte de Dios. Es como esa extensa actividad del pensamiento, el deseo y la voluntad de Dios para con el hombre. Entonces, esa palabra ya como ese poder convincente y esa certeza del así dice el Señor. Puesto que nosotros en este momento vivimos en una época en la que a la gente le llegan numerosas voces extrañas, filosofías, es maravilloso
para ti y para mí como iglesia mirar hacia la palabra de Dios y saber que en ella nosotros tenemos la mano de autoridad que viene de nuestro pastor. Entonces, qué consuelo tan tremendo para nosotros es saber que tenemos un instrumento potente, un instrumento definido y un instrumento poderoso para guiarnos y para conducirnos. Eso es precisamente a lo que se refería David cuando decía: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ahora, el pastor usa la vara en 3 situaciones, entre otras, ¿no? Pero te voy a hablar de las principales. 3 situaciones en las que él usa la vara. La primera en la que él la usa es para corregir y para disciplinar. Yo sé que la primera imagen que se viene a la mente de muchos cuando hablamos de la vara para corregir y disciplinar es cuando el niño es tomado y es reprendido con la vara. Pero nos vamos a dar cuenta que la vara no es usada para golpear. Y vamos a aprender a través de esto algo muy bonito y muy especial hoy. Entonces, mira, si el pastor ve que una ovejita se está yendo por otro camino, si él ve que se está acercando de pronto a alguna hierba venenosa, si él ve que la ovejita se está de pronto aproximando por un camino que es peligroso, ¿qué hace el pastor? El pastor lo que hace es que si esa oveja está a una distancia muy lejana, él toma esa vara y él empieza a blandirla hasta que la lanza. Recuerde que aquí vio una tremenda puntería y una destreza, ¿sí? Él toma la vara y él la lanza por el aire. ¿Cuál es el propósito entonces con esa ovejita que se está desviando, que está yendo a alguna hierba venenosa o a algún camino peligroso? ¿El propósito cuál es? ¿El propósito será que caiga sobre las costillas y la porrie? No, ese no es el propósito. El propósito no es golpearla. El propósito es que si la ovejita se está yendo por otro camino, entonces que llame la atención de ella para que nuevamente vuelva al camino indicado. Que si se está acercando a alguna hierba venenosa, entonces la ponga en alerta para que se retire. Que si de pronto se está yendo hacia algún camino peligroso, entonces eso haga que ella inmediatamente reaccione y vaya por la parte indicada. Entonces mira lo bonito que Dios nos enseña a través de esto. Ahora, la palabra de Dios llega a nuestras vidas repentina y velozmente. La palabra, Dios envía su palabra a la tierra. La palabra de Dios corre velozmente. Eso es lo que dice el Salmo 142:15. Él envía su palabra sobre la tierra. La palabra de Dios corre velozmente. Ahora, cuando la palabra de Dios es enviada y llega a nuestras vidas, ¿cuál es el propósito? El propósito es corregirnos. Si nosotros de pronto nos estamos yendo hacia una conducta incorrecta, indebida, eso es lo que viene y hace la palabra de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios viene y nos muestra si estamos nosotros adquiriendo una conducta incorrecta. Así es como Dios nos va guiando y nos va llevando hacia sendas de justicia, porque esa es la voluntad que Él tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, otro uso interesante que el pastor le da a la vara es que la utiliza para contar y para examinar a las ovejas. Eso es lo que se conoce en el lenguaje del Antiguo Testamento como pasar bajo la vara. Y lo vamos a leer en Ezequiel, en el capítulo 20, en el versículo 37. Vamos a leerlo. ¿Qué dice la escritura? Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Os haré pasar bajo la vara, ¿sí? Dice, y apartaré de entre vosotros
a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. Entonces vuelvo y te repito, eso es lo que se conoce en el Antiguo Testamento como pasar bajo la vara. Ahora, esto significa no solamente estar bajo el control y bajo el cuidado del pastor, sino que cada ovejita pasa por un cuidadoso y cercano examen para poder ser vista y analizada por el pastor. Entonces, mira algo, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que poder ver a simple vista si una oveja está enferma, si una oveja está herida, si una oveja tiene un brote, si está enferma, poderlo ver así a simple vista es muy complejo. Recordemos que por lo grueso de la lana, ¿qué es lo que tiene que hacer un pastor cuidadoso de sus ovejas? Pues bien, él hace lo siguiente, él periódicamente hace un examen a las ovejitas y es, digamos, como una escena muy bonita y muy tierna. ¿Por qué? Porque a medida que cada ovejita va saliendo del corral, entonces el pastor coge la vara, la estira y cuando la pone en la espalda de la ovejita, ella se queda quieta, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el pastor? Con la vara abre el vellón, pero con las manos él empieza a examinarla, él empieza a mirarla con detenimiento. Eso es un proceso lento que entraña como los más íntimos detalles. Entonces él está ahí examinándola y está pendiente a ver qué puede tener esa ovejita. Algo muy bonito y algo muy especial ahí es que eso es muy conveniente para la oveja. Aunque él se toma su tiempo, realmente eso es lo que permite que el pastor pueda ver si hay problemas ocultos en la oveja. Y la palabra de Dios hace una referencia a esto cuando dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Eso es lo que dice la palabra en el Salmo 139, versículo 23 y versículo 24. Entonces, si nosotros realmente amamos a Dios y si nosotros realmente estamos dispuestos a sujetarnos a Él, Dios empieza a examinarnos, Dios empieza a escudriñarnos de una manera muy bonita y muy maravillosa. Nosotros no podemos engañarlo a Él. Y Él empieza a mirar tras esa vieja naturaleza que muchas veces es egoísta y empieza a exponer lo que hay muchas veces en nosotros. Ahora, cuando Dios examina y cuando Dios empieza a mirar, no es para Él saber, no es para Él darse cuenta. Al fin y al cabo, ¿qué cosa puede haber que Dios no sepa? Cuando Él examina y empieza a mirar, es para dejarme ver a mí. Es como si Él me pusiera frente a un espejo y la palabra entonces me deja ver a mí mi condición. Entonces, eso de que Él empiece a mirarnos, a examinarnos, es algo lo que nosotros no debemos evitar. Es algo a lo que nosotros no debemos de tenerle ningún temor. Al contrario, Dios lo hace por pura misericordia. Él lo hace en nuestras vidas por pura gracia. Porque lo que Él quiere es que nosotros estemos bien, que nosotros estemos saludables. Ahora, mira qué consuelo tan bonito y qué consuelo tan hermoso es poder ser examinado, escudriñado por Él. Qué bonito es que seamos corregidos y que seamos disciplinados por Dios. No debemos tenerle miedo a la disciplina y a la corrección de Dios. Mira cómo la misma escritura nos enseña que Él lo hace con un amor, con una ternura, con una misericordia y con una compasión tremenda hacia nosotros. Lo que pasa es que
cuando nos hablan de corrección, de disciplina, de vara, enseguida como que se nos viene a la memoria cuando nos castigaban, cuando nos reprendían. Algunos quizás fueron reprendidos muy tremendamente, de una manera muy injusta, muy cruel, y entonces por eso esa imagen de corrección y disciplina a veces como que le corremos, como que le huimos, pero no debe ser así con Dios, porque lo hace con entrañable misericordia, con entrañable amor, para que nosotros podamos estar bien. Recordemos que lo vimos en una clase pasada, cuando hablábamos de aquellas circunstancias que pueden llevar a una oveja a ser abatida, y decíamos que una de ellas era la pesada lana, porque esa lana es figura de esa naturaleza egoísta. Esa lana es figura de todas aquellas cosas que se quieren pegar, que se quieren adherir a nuestras vidas, el orgullo, la presunción. Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? Dios viene y mira debajo de todas esas cosas para corregirnos, para mostrarnos muchos, pero muchos errores que nosotros con mucha frecuencia cometemos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a menudo nosotros muchas veces nos queremos poner una hermosa máscara. Nos queremos esconder tras una fachada donde decimos que no pasa absolutamente nada, donde decimos que estoy muy bien, que estoy caminando bien, que no hay problema en mi casa con mi esposa o con tu esposo, que no hay ningún problema en la relación con tus hijos, en la relación con tu papá, con tu mamá, que no hay ningún problema en las amistades que estoy teniendo, no tengo ningún problema, ninguna mala conducta en mi trabajo, que esa relación que estoy teniendo con el novio, con la novia, que eso está, mejor dicho, marchando como debe de ser, que todo está bien. Esa es la fachada que muchas veces nosotros nos colocamos. Pero ¿qué pasa? Pasa que muchas veces, en el fondo, realmente hay algo que no está bien y que necesita remedio. Y eso es lo que tiene que hacer Dios con nosotros. Examinarnos, mirarnos detenidamente. Ahora, otra función que el pastor le da entonces a la vara es ese instrumento a través del cual él lo usa para poder defenderse del peligro. Él lo usa como un arma para enfrentar y defenderse no solamente a sí mismo, sino también poder defender al rebaño. Él lo usa contra los perros salvajes, contra coyotes, lobos. También sacude la vara fuertemente en la maleza para ahuyentar serpientes o animales que quieran perturbar la tranquilidad en el rebaño. También en casos extremos, como cuando el que David le contaba a Saúl en el momento en que estaban enfrentando al ejército de los filisteos y salía Goliat, y que escuchó Saúl que había un hombre que se quería enfrentar a Goliat y lo manda a llamar, y cuando ve a David le dice: pero ¿cómo tú, siendo un muchacho, lo vas a enfrentar si este es un hombre de guerra? Él le dijo: mira, no importa, tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando ha venido alguna fiera, tu siervo sale y la enfrenta, y si se ha llevado algún cordero, lo ha arrebatado de sus fauces, sea un león, sea un oso, no importa, tu siervo ha salido, lo ha enfrentado, lo ha herido. Entonces, mira tan tremendo y tan necesario el uso de esa vara, poder defenderse no solamente a sí mismo, sino también poder defender al rebaño. Entonces, fue la vara de la palabra de Dios la que Jesús utilizó en el momento en que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Esa vara de la palabra de Dios. Siempre nosotros podemos contar con esa misma palabra de Dios para contrarrestar cualquier adversidad, para contrarrestar cualquier ataque de Satanás. No importa si viene disfrazado como una sutil serpiente, o si viene disfrazado como león rugiente buscándonos para devorarnos. No importa lo que sea. No hay como las escrituras para nosotros enfrentar las complejidades que sean.
hay algo muy tremendo, y es que nosotros hoy por hoy estamos en un medio que es cada vez mucho más difícil. Estamos entre un mundo de personas cuyo código de vida y cuya conducta es completamente contraria a lo establecido y a lo que Dios ha estipulado. Entonces, ¿cómo puede servirnos la palabra en esta situación? Pues bien, toda circunstancia, toda situación, como sea, como venga a nuestras vidas, Dios nos ha enseñado que nosotros podemos enfrentarla y podemos dominarla si verdaderamente nosotros confiamos en la palabra de Dios, si verdaderamente nosotros nos disponemos a creer en ella. Entonces recuerda estos tres usos que el pastor le da a la vara. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la vara es símbolo de ¿qué? De autoridad, ¿sí? Y que la vara me muestra la palabra de Dios como aquella que me guía y que me instruye, ¿ya? Y que el pastor le da entonces tres usos. El primero, para corregir y para disciplinar. Y es el Espíritu Santo entonces el que trae la palabra a mi vida para corregirme, para disciplinarme en cualquier conducta y mostrarme el camino que Él quiere que yo ande, ¿sí? Para disciplinar. El segundo, para examinar y contar las ovejas, que es lo que me hace a mí entonces entender también que yo estoy bajo el cuidado de Dios y bajo la sujeción a Él. Y lo tercero, entonces, para protección y para defensa, que es exactamente entonces lo que la palabra de Dios debe hacer en mi vida cuando la creo y cuando me someto a ella. Me sirve entonces para protegerme y para defenderme ante cualquier circunstancia, ante cualquier mentira, ante cualquier ataque que el enemigo quiera traer a nuestras vidas, ¿sí? Ahora, entonces, consideremos ahora el cayado, ¿ya? Recordemos que la escritura nos dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué es el cayado? ¿O cómo era entonces utilizado el cayado? Mira, el cayado, más que cualquiera otro de los elementos que usaba el pastor, era el que lo señalaba o le daba como esa posición de pastor. Era el cayado, porque es que en ninguna otra profesión que tenga que ver con el cuidado de ganado, sea vacuno, sea ganado porcino, sea ganado equino, lo que sea, en ninguna de estas profesiones se utiliza el cayado, ¿ya? Solamente se utiliza para las ovejas, porque tiene como la forma, la consistencia adecuada e ideal precisamente para el pastoreo, para el cuidado de los rebaños. Y algo muy bonito es que el cayado es símbolo como de ese interés y esa compasión que el pastor siente por esos animalitos. Mira que en tanto que la vara, la que hablábamos ahorita, tiene el concepto de autoridad, poder, disciplina y defensa, a diferencia de la vara, entonces el cayado es como el que me muestra esa parte paciente, esa parte dulce y amable del pastor. ¿Qué es lo que sucede? El cayado del pastor es normalmente un palo que tiene una curvatura en uno de los extremos. Así como la vara de Dios es símbolo de la palabra de Dios, del consejo de Dios y de la guía que sale de la boca de Dios, el cayado tiene algo muy bonito, y es que el cayado simboliza el trato que Cristo tiene con cada uno de nosotros. Es como la esencia de la dulzura, es como la esencia de ese aliento, el consuelo y esa suave corrección que opera en nosotros a través de la obra del precioso Espíritu Santo. Vamos a mirar por qué.
porque el callado, perdón, también se utiliza en tres aspectos muy maravillosos y muy bonitos que nos van a dejar también entonces a nosotros una enseñanza. ¿Cuál es el primero? Consiste en que a través del callado es como el pastor empieza a inducir a las ovejas para que se acerquen una a la otra. Te voy a poner dos ejemplos. El primero, el pastor toma, con la curva del callado, toma un corderito, ¿sí? Lo levanta y lo acerca a la mamá. ¿Por qué lo tiene que hacer con el corderito recién nacido? Porque si la mamá siente como un aroma diferente, pues puede entonces llegar a rechazarlo. Otro ejemplo también es, hay algunas ovejitas que son demasiado ariscas y entonces tienden a estar como alejadas de su pastor. Entonces el pastor con la curva del callado lo que hace es atraerla, aproximarla a sí mismo. Mira eso lo bonito. Entonces ahora así mismo en la vida cristiana nosotros hallamos que es el Espíritu Santo el que viene a su iglesia y nos enseña, nos lleva y nos muestra cómo estar unidos, cómo ser uno solo en Cristo Jesús. También una tarea muy bonita y muy maravillosa que hace el Espíritu Santo de Dios es que nos une a Jesús con lazos de amor. Qué maravilloso es esto. Ahora, la segunda función que el pastor le da al callado y que es también algo muy bonito y muy precioso es que lo usa también para guiar a las ovejas. ¿Qué es lo que sucede? De pronto, en algún momento, el pastor ve que una ovejita se está como yendo hacia otro lado. Aquellas que están más lejanas, aprendimos que era lanzaba la vara. Pero aquellas que están más cerquita, entonces él coge ese callado, lo estira, ¿sí? Y hace presión en el costado de la ovejita, ¿ya? Y esa presión que hace, mira que no la está golpeando. Luego te repito, no es para golpear. Si nosotros estamos pensando o estamos utilizando este instrumento para golpear, no lo estamos haciendo de la manera indicada y correcta. Entonces se la pone en su costado y él lo que hace es que esa presión que hace en la ovejita la va induciendo para que ella vaya entendiendo cuál es el camino por el cual ella debe de seguir. Entonces, mira que los pastores no están arreando, ¿sí? Los pastores lo que están haciendo es sencillamente indicando, pastoreando de una manera muy bonita y de una manera muy tierna y muy sutil. Ahora, en nuestro andar con Dios, algo que tú y yo hemos aprendido y que es muy bonito, es algo que Dios dijo a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Él iba a partir, Él dijo, yo no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo es el que trae esa palabra viva a nuestro espíritu, es el que hace que esa palabra pueda ser comprendida y entendida en nuestras vidas, y a través de poder comprender y entender esa palabra por la acción del Espíritu Santo, es así como el Espíritu Santo nos va diciendo, mira, esta es la senda que tú debes de seguir, este es el camino que yo te estoy indicando. Y es así como el Señor entonces nos va guiando. Mira qué bonito esto. Nosotros al obedecer y al acceder empieza a envolvernos a nosotros una sensación tremenda de tranquilidad, de seguridad y de confianza y de bienestar en las manos de Él. Entonces, algo que acontece, algo que sucede en las ovejas y que hace muy útil el callado en las manos del pastor es cuando las ovejitas, por ir tras un bocado que ellas consideran que puede ser muy sabroso para ellas, entonces
se empiezan a meter como por unos laberintos, unos enredaderas para llegar hasta allá, hacia ese bocado que quieren comerse. Y muchas veces esas enredaderas, esos espinos, esos cardos, moras silvestres, rosas silvestres, hacen que la oveja resulte enredada. Y cuando se quiere desatascar, cuando se quiere salir, resulta que empiezan esos espinos a enredarse y a incrustarse más en la lana de la oveja, hasta que la oveja ya queda completamente como indefensa, como inmóvil. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? El pastor se acerca y con el cayado lo que hace es que sencillamente la ayuda a salir de allí. ¿Cuál es la experiencia nuestra? ¿Y cuál es ese paralelo en nuestras vidas? Bueno, resulta que sucede con nosotros lo mismo. Muchas, pero muchas veces, por nuestras terquedades, por ser tan testarudos, por querer ir tras nuestras propias ideas, resultamos nosotros mismos fabricando esas situaciones, esas cosas que nos enredan y resultamos metidos muchas veces en un atolladero tremendo en nuestras vidas del que ya nosotros no somos capaces de salir. Es como lo que le ocurrió a Jonás. Y vamos a mirar ahí Jonás en el capítulo 2. Jonás capítulo 2, en el versículo 6 al 10, me impactaba mucho esto. Dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y mira lo que él expresa. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en medio de mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación viene de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esa situación en la que Jonás se metió por ser testarudo, por ser rebelde, por querer hacerlo a su manera, lo llevó a una situación tan compleja, tan difícil, que ya se vio completamente imposibilitado de salir de esa situación. Y entonces, ¿qué dice la escritura? Que tuvo que orar a Dios, tuvo que clamar a Dios, que se sintió al punto de la muerte. ¿Y qué hizo Dios? Dice que Dios mandó al pez y que el pez vomitó entonces a Jonás. Ahora, entonces, en su ternura, en su compasión y en su infinita y tremenda misericordia, Dios envía a su Espíritu Santo cuando nosotros nos encontramos en esa situación tan tremenda. Y es el Espíritu Santo el que nos enseña, nos muestra y nos indica y nos ayuda a salir de la situación. Nos muestra cómo poder resolver la circunstancia, cómo resolver entonces ese problema. Entonces mira, qué paciencia la que tiene Dios con nosotros. Qué misericordia tan maravillosa, qué bondad y qué gracia tan infinita la que Él derrama sobre cada una de nuestras vidas. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es tu Espíritu Santo el que viene a nuestras vidas y nos da todo el consuelo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Entonces recuerda que esa vara es símbolo de la palabra de Dios que guía, que enseña y que nos conduce. Que esa vara utilizada por el pastor para disciplinar, y que es a través de la palabra de Dios que nosotros somos disciplinados y que nosotros somos corregidos. Es esa vara la que el pastor utiliza para examinar y contar a sus ovejas. Eso nos muestra a nosotros que estamos bajo la sujeción de Él, pero también bajo el cuidado de nuestro buen y maravilloso Señor. Y que esa vara también, en un tercer lugar, o en una tercera medida, la utiliza el pastor
para la protección y para su propia defensa. Y que la palabra de Dios, la que si la creemos y si nosotros nos sometemos a ella, nos puede ayudar para que podamos nosotros contrarrestar cualquier ataque, cualquier mentira que venga a nuestras vidas. Y que asimismo el cayado también, ese precioso cayado que utiliza el pastor, lo utiliza también para 3 situaciones. Para acercar las ovejas, que es lo que el Espíritu Santo hace. Nos ayuda a acercarnos los unos a los otros para hacer un solo cuerpo. Y que también el pastor lo utiliza para acercar las ovejitas hacia sí mismo, aquellas que son ariscas. Y que es el Espíritu Santo el que nos une con lazos de amor hacia nuestro Señor Jesús. Que también ese cayado es utilizado para aquella que está más cercana y que se está desviando, entonces la pone en su costado y la lleva por el camino. Y asimismo, el Espíritu Santo hace que la palabra nos sea revelada a nuestro espíritu, y esa palabra que nos es revelada a nuestro espíritu es la que nos empieza a decir, mira, este es el camino, esta es la senda que yo quiero que tú andes. Que la tercera manera como el pastor utiliza el cayado es para ir y salvar a su ovejita que está ya enredada y atascada. El mismo Espíritu Santo viene a nosotros cuando estamos enredados en una cantidad de cosas a las que hemos ido por testarudos, y Él en su misericordia nos ayuda, nos saca, y en su amor y en su bondad nos permite entonces disfrutar de esa libertad. Tu vara y tu cayado infundirán aliento. No es para golpear, no es para maltratar, es para infundir aliento. Muy bien, hermanos, esta era la porción de la Escritura que el Espíritu Santo me regaló para poderles compartir hoy. Quiero que la estemos entonces meditando de una manera muy preciosa y muy especial, que nos demos cuenta entonces de cómo es que Dios me está queriendo guiar y me está queriendo corregir. Nuestra próxima clase vamos a aprender algo también muy bonito y muy maravilloso del Salmo 23, cuando Él dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay algo muy bonito y muy maravilloso que vamos a aprender en esa porción maravillosa, en esa porción preciosísima de la Escritura. Entonces los invito, ya saben que estamos de lunes a sábado a las 5 de la tarde, todos los días. Y el domingo estamos entonces a las 10 de la mañana. Vamos a hacer entonces una oración y le damos gracias a Dios por este tiempo, por este regalo, por permitirnos congregarnos de esta manera. También Dios lo hace y es algo maravilloso. Así comenzó la iglesia, en las casas, en los hogares. Para muchos su familia es la iglesia y está bien, pero no estamos dando cuenta que mi familia, que mi hogar, que mi casa, esa es mi iglesia. Nos lo está enseñando Dios a través de esta situación. Y algo también muy tremendo es que muchas personas que quizás pensaban y veían todo como lo que se hacía allá en el culto, allá en las 4 paredes, allá en el local donde nos congregamos, que eso era iglesia. Y Dios nos está enseñando a todos que esto, estar aquí, compartir de esta manera, aprender de esta manera, congregarnos de esta manera, que esto es iglesia. Entonces vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Padre maravilloso y precioso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, queremos darte muchas gracias a ti, Señor, por permitirnos este tiempo bonito, este tiempo maravilloso, Señor. Padre, muchísimas gracias, porque tú, Señor, con tu vara y con tu cayado, estás infundiendo aliento a nuestras vidas, Señor. Padre, muchísimas gracias, Señor, porque solamente tú sabes
corregirnos, solamente tú sabes enseñarnos, solamente tú sabes guiarnos de la manera correcta, de la manera indicada, Señor. Padre, gracias porque tú lo has hecho en nuestras vidas con gran misericordia, con gran bondad de parte tuya sobre cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Dios, porque muchas veces no hemos entendido la corrección tuya. Perdónanos porque muchas veces no hemos entendido la disciplina tuya. Perdónanos, Señor, porque muchas veces soy yo el que me he metido en circunstancias tremendas que han golpeado mi vida y he creído que has sido tú el que me has estado golpeando, Dios. Mas he aprendido, Señor, que lo que tú haces es direccionar mi vida, enseñar a mi vida. Lo que tú haces, amado Rey, es indicarme la senda, el camino. Gracias, Padre maravilloso, porque es la expresión de tu ternura, es la expresión de tu amor, es la expresión del cuidado tan maravilloso que tú tienes, Señor, para con cada uno de nosotros, Señor Jesús. Que no tengamos temor a ser escudriñados, a ser examinados por ti. Que no tengamos temor, Dios, a ser corregidos y disciplinados, porque tú, amado Padre, lo haces con gran amor y bondad. Y tú lo haces, Dios mío, para que nosotros estemos bien. Señor, muchísimas gracias te damos a ti en esta hora, en el maravilloso y en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, un abrazo muy fuerte para todos y cada uno de ustedes. Que este sea un día maravilloso y precioso. No estarnos quejando por nada, sino dándole gracias a Dios, meditando en Él y compartiendo mucho allí en casa. Dios los bendiga y Dios siga fortaleciendo y enseñando cada una de nuestras vidas.